Hola, 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 hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, asimétricos, asimétricas. Bienvenidos, bienvenidas un miércoles más a este queridísimo club de lectura asimétrico. Hoy venimos con un libro, ya lo hemos anunciado, ya lo sabéis. Hoy venimos a hablar de este precioso libro, Hojas de reclamaciones. Vamos a estar hablando con su autor, Santiago de Molina, a quien estoy esperando por aquí. Espero que se pueda unir y que vaya todo bien, como siempre, que a veces ya sabéis que tenemos estas cositas técnicas, pero bueno, lo solucionaremos. Si pasa algo, lo solucionaremos. Mientras tanto, doy la bienvenida a todos y a todas los que os estáis asomando por aquí. Veo a Jacobo, un besito muy fuerte, Jacobo. Tenemos un café pendiente. A Crisa, a Ariadna, otro besito enorme. A José Moreno y a Santiago, que ya le tenemos aquí. Santiago, dame nada, un minutito mientras la plataforma va avisando de que ya estamos en directo, de que podemos empezar nuestro querido club. Y aprovecho estos minutos, si os parece bien, para agradecer a nuestros queridos invitados de la semana pasada. Estuvimos hablando, si os acordáis, con David Jiménez Moreno y con Avi Loeb del libro Crónicas de Arquitectura Extraterrestre, que por cierto ya tenéis, por supuesto, la sesión subida aquí a nuestro perfil, pero también os recuerdo que tenemos canal de YouTube nuevo y que podéis ir para allá a darle amor y alegría y seguimiento al canal. Estamos felices de haberlo podido poner en marcha ya y bueno, yo creo que nada, los preliminares ya están, ya estáis todos avisados y avisadas de que estamos en directo. Santiago está preparadísimo y yo creo que podemos arrancar la sesión de esta tarde con su libro Hojas de reclamaciones. Vamos allá, a ver, Santiago, que te voy a hacer, podéis preguntas o lo que queráis en esta casillita aquí de comentarios o directamente en el simbolito de la interrogación para, bueno, pues para que podamos compartir o podamos hablar con Santiago de vuestras, bueno, de lo que os parezca, de todos estos temas que vamos a hablar hoy. A ver si conseguimos que entre, porque lógicamente él es el protagonista. A mí ya me tenéis más lista que el TVO y el que tiene que estar esta tarde aquí, que tenemos que conseguir que pueda entrar, le veáis y le escuchéis, es lógicamente Santiago. Santiago, yo estoy aquí dándole venga a aceptar, venga a intentar incluirte, a ver si va todo, a ver si va todo bien. Vamos a ver si lo conseguimos. Lo conseguiremos, ¿eh? Si no, si hay cualquier problema y yo veo que no va, cierro este directo y vuelvo a abrir hasta que consigamos que Santiago pueda entrar. Santiago me dice misteriosamente que no puedes unirte. Si puedes intentar salir y volver a entrar de la aplicación, vamos a ver si con ese truco podemos, podemos hacerlo, podemos hacer que consigamos que entres. Mientras tanto, pues saludo también a ver quién hay por aquí. Que no... Hola, Santiago. Madre mía, la técnica. Bueno, a ver, esto ya nos pasó ayer en la prueba, ya sabíamos que nos arriesgábamos a que aquí nuestra querida plataforma nos pusiera a prueba, pero no pasa nada porque ya estás aquí. ¿Cómo estás? ¡Qué alegría tenerte! Fantástico. Nada, un placer estar contigo, con vosotros, la verdad. Oye, Eh, Santiago, hace casi 2 años que no vienes por el club, ¿eh? O sea, esto no puede bueno, ser. cuando aparecen libros, Sí, sí, sí. Es que estaba revisando, digo, ¿cuándo fue la última vez que vino Santiago? Y creo que fue, pues casi eso, en el 23. O sea, que con el libro de Bizarre Columns de Carmelo, que viniste a acompañarle aquí al club. Y nada, yo feliz otra vez de tenerte aquí, de que podamos compartir este libro, lo dicho, que dejamos lanzado y en librerías y en todas partes antes de verano y que no había pasado todavía por el club. Así que esto había que remediarlo y aquí estamos esta tarde. Si te parece, Santiago, me dejas que te presente. Yo sé que no hace falta porque vienen a verte a ti, saben quién eres perfectamente. No, no necesitas presentación de tantas veces que hemos estado aquí juntos y de, bueno, pues de tu trayectoria, por supuesto, ¿no? Así que te presento por si acaso hay algún despistadillo o despistadilla y arrancamos, ¿te parece? brevísimamente, María.
Vale, brevísimamente, prometido. Hoy, como veis, estamos con Santiago de Molina, que es decano en la Escuela Politécnica Superior y profesor titular de proyectos en la Universidad San Pablo CEU de Madrid. Tu obra, Santiago, ha recibido pues, numerosos premios, numerosas menciones y distinciones. Aquí en esta casa, en Ediciones Asimétricas, tenemos el honor de haber publicado varios libros tuyos, Hambre de Arquitectura, Múltiples Estrategias de Arquitectura y Todas las Escaleras del Mundo, al que hoy, bueno, hoy no, hace un par de meses se sumó Hojas de Reclamaciones. También eres autor, Santiago, de Arquitectos al Margen y Colas y Arquitectura, que este último fue seleccionado para los premios FAD de Teoría y Crítica, si no me equivoco, en 2015. Colaboras en diferentes medios especializados, por supuesto, en nuestra profesión, pero además desde el 2009, y yo creo que es ¿no? de todo el mundo sabido, eres director del blog Múltiples Estrategias de Arquitectura. Bienvenido de nuevo, con muchísima alegría, Santiago, como decía. Y oye, ponnos en situación. ¿Qué tenemos aquí con Hojas de Reclamaciones? Que ya ves que yo tengo aquí un montón de cosas que preguntarte y comentar contigo, pero cuéntanos tú, ¿qué tenemos aquí? Bueno, pues, bueno, lo primero, gracias María, porque siempre es un gusto estar en este salón que os habéis inventado online. Yo creo que el club de lectura es una de las cosas, una de las extensiones más bonitas que tiene Asimétricas, haciendo de los libros siempre más que libros. O sea que es un Gracias. placer publicar siempre con vosotros. Y bueno, hablar del libro, yo creo que, vamos, a mí me resulta siempre una cosa como lejana, porque una vez que el libro está como rodando y vivo por sí mismo, pues uno responde como de los hijos que ya se han emancipado y se han ido a vivir fuera, ¿no? O sea, yo de este libro, yo creo que sobre todo lo que se puede decir es que recoge sobre todo la trayectoria de unos años después de la crisis hasta casi el día de hoy, en el que han sucedido un montón de cosas y que de alguna manera se han ido como amalgamando, atesorando y dando forma a este libro. En realidad es una especie de compendio de muchos de los temas en los que hemos estado inmersos, sobre todo la profesión de la arquitectura, iba a decir en Occidente, ¿no? Porque ese es seguramente el marco cultural sobre el que habría que acotar este libro, ¿no? Creo que es, en cierto modo, también una especie de eh, sistema crítico indirecto, ¿no? Porque uno de repente se ve retratado por una manera de haber escrito sobre cosas que estaban en medio del debate y de alguna manera se ha convertido también en la constatación de que uno se va haciendo muy viejo. O sea, yo creo que ese es el compendio Santiago. del resto de las cosas que es este libro. Bueno, a ver, obviamente, no, lo de viejo yo creo que no, que hay que quitarlo. Yo creo que hay que hablar más de experiencia y de tu mirada, ¿no? Que siempre nos has ofrecido y nos ofreces, pues, tanto desde tu blog como desde los libros que has publicado, muchos aquí con nosotros que tenemos esta suerte, pero también otros que ya estábamos comentando, ¿no? Y yo creo que aquí hay, además de este compendio de escritos y de pensamientos de que tú has ido trabajando durante todo este tiempo, creo que hay un tema que, vamos, creo no, sé que hay un tema aquí detrás que es el tema precisamente de la crítica en nuestra profesión, ¿no? Que es un tema que viene con un problema arrastrado desde hace tiempo y que tú te planteas pues desde los diferentes temas, pero también un poco te atreves a decir, oye, pues mira, está pasando esto o no, o cómo, digamos, a dar tu perspectiva desde este punto, ¿no? Y a mí me gustaría que nos hablaras un poquito de ese tema, ¿no? Del tema de la crítica, ¿cómo lo ves tú desde tu punto de vista? Bueno, la crítica es una actividad absolutamente necesaria, pero yo creo que hay una gran diferencia entre la actitud crítica que cualquier arquitecto, en realidad cualquier persona debería tener con la vida, y luego la crítica entendida como si quieres, una especie de subproducto de la actividad del arquitecto. O sea, muy difícilmente un arquitecto está en condiciones hoy de poder trabajar o de poder ejercer su profesión o sin estar ejerciendo de alguna manera una actividad crítica en la cual se confronta lo que hace, lo que piensa, con si quieres, un sistema propio o por lo menos el intento de construirlo. Desde luego, la crítica, en mi caso, es
puede entenderse como una forma de ser consciente de la propia arquitectura, ¿no? O sea, la manera de autoconsciencia de una disciplina, desde mi punto de vista, está fundada en la actividad crítica. Yo creo que este es uno de los grandes, seguramente, motivos por el que se ha convertido ese sumatorio de escritos en un libro, ¿no? O sea, la crítica y la teoría de la arquitectura se construyen sobre una especie de disconformidad con la realidad, la marcha de una disciplina y hacia el lugar al que debería ir, si de alguna manera se puede considerar que hay un lugar común al que debería ir una disciplina, que ya es mucho decir hoy, ¿no? Hoy está seguramente sujeto a discusión, ¿no? Ujú, ujú. Esto que acabas de comentar, que además lo dices tú en el propio prólogo, introducción del libro, ¿no? Que mencionas a Todorov, ¿no? Con que toda la crítica y la escritura termina derivando no en una verdad, sino en un libro, ¿no? Y yo creo que esto es súper interesante porque al final mucho de tu trabajo también ha derivado en este formato, en esta manera de comunicación y de expresión que yo creo que es muy, muy tuya, ¿no? ¿No? Como muy de reflexivo y luego con esa mirada también de tu propia mirada, ¿no? O sea, tú miras con cierta distancia a tu propia mirada, ¿no? A tu propia manera. ¿Cómo ves O sea, esto? creo que que la actitud crítica, o sea, un crítico profesional, y no me considero un crítico profesional, sino simplemente un arquitecto que tiene la obligación de estar en el mundo y, por tanto, tiene que ejercer la actividad crítica, de alguna manera está relacionado con esto que estás diciendo tú de la mirada. O sea, de alguna manera el construir un conjunto lo más coherente posible a lo largo de la trayectoria de un arquitecto, tanto en la manera de toma de decisiones como en cómo se enfrenta al juzgar la coherencia en obras que no son las suyas, yo creo que es parte de la actividad a la que estamos sometidos. O sea, cualquiera, a ver, quiero decir, no, muchas de las cosas de las que vamos a hablar hoy, María, no todo el mundo tiene que estar de acuerdo, ¿no? Tampoco es mi Por supuesto. aspiración, ¿no? Pero Claro. sí que he entendido siempre como que de alguna manera la actividad del arquitecto que no renuncia a la crítica, de alguna manera estaba poniendo sobre la mesa la ineludible dimensión intelectual de la profesión de arquitecto. O sea, creo que el haber intentado comprender, seguramente a través de palabras o a través de el instrumento de la palabra, el tratar de desentrañar lo que estaba pasando con la arquitectura es parte de la profesión. O sea, parte de la profesión entendida como no solo una actividad puramente de un producto que uno ofrece, sino también de una posición intelectual cuando uno está ofreciendo su disciplina a la sociedad, ¿no? Ujú, ujú. La verdad es que es precioso escucharte y leerte. Y hay una cosa que acabas de mencionar, ¿no? De que hay gente que no va a estar de acuerdo con lo que tú digas, que para eso es, ¿no? Para eso es también este ejercicio. Y hay una cosa que cuentas muy bonita en el libro de cómo encontraste ese espacio digital cuando empiezas con múltiples, ¿no? Y ese espacio de debate también con otras personas y que en aquel momento, desde luego, sí se podía dar ese debate en ese medio, ¿no? Sí se podía dar esa conversación. ¿Qué ha pasado con el debate, el diálogo? ¿Qué ha pasado? Sobre todo no con el debate, sino con el diálogo. No sé qué opinas tú en esto. El diálogo es una cosa absolutamente difícil de tener en el mundo en red. O sea, por varios motivos. Por un lado, porque el debate, o sea, porque el mundo en red impone un formato muchas veces muy poco favorable al debate. Empezando porque la longitud del posible debate en redes concretas hace imposible que se produzca profundidad, ¿no? Claro. Por otro lado, porque los interlocutores son de todo tipo, condición, lugar, edad y conocimiento. Quiero decir, todo el mundo se siente legitimado para expresar su opinión y de alguna manera sí creo que es una cosa absolutamente legítima, pero no todas las opiniones, siento decirlo, valen lo mismo, o sea, o tienen el mismo valor, o están igual de fundamentadas, o tienen igual de trascendencia para construir o adelantar lo que está pasando o lo que va a pasar. Eh, sé, sé que en esto precisamente no puede que estemos de acuerdo, pero a la vez que se han dado en las redes o en el mundo online eh, posiciones de hooligans o de trolls o de
agresividad. Los haters, que tenemos muchos, todos. Pero yo creo que es, bueno, yo creo que se ha asumido como parte del ecosistema, ¿no? También a la Ujú, vez, yo reconozco que a lo largo de los años me ha exigido el profundizar o decir de manera más sutil o más pulida algunos de los pensamientos que no estaban desarrollados, ujú, porque solo a través del desarrollo de muchas de las formas de expresarse uno es capaz de llegar un poco más lejos. O sea que ha servido, si te digo la verdad, como espoleta en muchos casos para intentar mejorar, profundizar en algunas de las ujú. direcciones, a la vez para comprender mejor lo que estaba pasando y el ecosistema ha sido de, pues, el de encontrar amigos fabulosos, interlocutores solventes, que se han convertido seguramente en las personas que sirven para construir en realidad el trasfondo, quiero creer, de lo que está sucediendo o en la arquitectura actual. Y por otro lado también el comprender que el desagrado es parte de la profesión del arquitecto y que Ujú. uno se va haciendo, supongo que alcanzando cierta madurez cuando asume que es imposible no solo no gustar, sino no causar cierta controversia, que es una cosa ajena Exacto. en principio a lo que uno es, pero está Ujú, presente, ¿no? ujú, ujú. Gustarle a todo el mundo es imposible, Santiago. Pero eso, como dices tú, se aprende como con mucho tiempo porque yo creo que nos empeñamos todos, ¿no? Al final en que sea así. O sea, innegablemente estamos hablando de un acto comunicativo, ¿no? O sea, al final esto es poner casi casi en comunicación, que de esto ahora también te voy a preguntar, ¿no? Obra de arquitectura crítico y público, o digamos, digamos, espectadores, ¿no? Por así decirlo, de esas obras. Pero antes de eso, como estábamos hablando del tema, quería preguntarte un poco de cómo ves tú, has visto tú este cambio del mensaje y el medio. Quiero decir, el medio, tú acabas de explicarlo, ¿no? Las redes sociales ahora mismo esto ya lo avanzaba Marshall McLuhan en sus, ¿no? en sus libros, en la aldea global, etcétera. Pero claro, tú que lo has vivido desde el blog hasta otras plataformas en las que has estado, eh, ¿has visto que esto ha afectado realmente, en términos generales, hablo, dentro de la crítica de la profesión? Sí, yo creo que de repente han aparecido interlocutores que estaban fuera como el circuito profesional de la crítica. O sea, Ujú, la crítica, entre comillas, profesional del mundo académico ha encontrado mucho ruido en el mundo en red, indudablemente, muchísimo ruido, mucha falta de criterio, mucho, seguramente muy poco avance, pero a la vez han aparecido personas o focos o interlocuciones fuera de ese círculo profesional que desde luego sigue siendo insustituible. Yo creo que eh, eh, el círculo profesional de la crítica siempre ha estado muy vinculado a la academia y en ujú, cierta medida eh, yo creo que perdió cierta legitimidad, si quieres decirlo, en el momento que dejaron de poner el foco en muchos de los problemas que se estaban produciendo en ese momento, ¿no? O sea, claro. cierta o anquilosamiento o oxidación se vio sustituido por la frescura del mundo en red, pero incompleta, falta de recursos, si quieres, intelectuales, Ujú, pero con una intuición puntual bastante sólida. ujú, Yo creo que esta combinación, ese enriquecimiento por parte que ha venido, si quieres, del mundo en red o si quieres, entre comillas, actitudes críticas menos profesionales, en el sentido ujú, clásico, yo ujú. creo que han enriquecido vamos, la crítica profesional, a fin de cuentas. O sea, os ha sentido interpelada, yo creo, muchos de los críticos profesionales por las nuevas formas de contemplar, si quieres, la realidad que se está produciendo, ¿no? Ujú, ujú. Claro, es que esto es muy interesante, que venía a esta pregunta que te anunciaba, ¿no? De esa tríada en la que arquitectura, obra de arquitectura, crítico como mediador, por así decirlo, o como persona que va a explicar o intentar acercarse a esa obra, pero también para trasladársela al público, al espectador, esa tríada también funciona distinto también, ¿no? Funciona ahora, quizá hay mucha más gente que estaría interesada o que no es público especializado, por así decirlo, de la arquitectura, que se puede acercar también de esta manera a la arquitectura. ¿Cómo ves esta relación a tres? Fíjate, el tema de la difusión de la arquitectura es otra de las patas interesantes que se ha producido con el tema del mundo en red. O sea, te das cuenta, por un lado, que la arquitectura interesa a más gente de la que pensábamos que le interesaba y a la vez que el amateurismo se vuelve una especie de mancha con
que cuesta mucho ir un poco más al fondo. O sea, la difusión yo creo que es clave para el mundo de la academia, porque uno de los textos habla de esto específicamente, ¿no? O sea, no hay investigación en arquitectura y seguramente en ningún otro campo si no hay difusión. Te voy Pero a a la vez leer ese dicho, lo tengo aquí. no, pero a la vez la difusión puede ser difusión que sea sin profundidad, con lo cual tampoco ayuda a que la disciplina se vea enriquecida. O sea, hay una doble polaridad ahí muy difícil de no tomar en serio. Quiero decir, la difusión ligera o a la ligera es tan perjudicial como La una falta de difusión, difusión. efectivamente. Claro, claro, claro. Sí, sí, se entiende perfectamente, porque al final tiene que buscarse un equilibrio que es delicado, porque tanto nuestro vocabulario interno de la profesión puede no coincidir a veces con el vocabulario más, vamos a decirlo, popular o más democrático, pero a la vez también tenemos que hablar con todas esas personas para las que, en definitiva, terminamos haciendo todas esas arquitecturas, que no es para, entiendo, ¿no? Para todos, para cualquiera de nosotros. Bueno, una de las tentaciones últimas del mundo de la arquitectura es hablar y que no se nos entienda. Yo creo que es una tentación No lo he recurrente. dicho yo, ¿eh? No lo he dicho No, lo yo. estoy diciendo yo. O sea, intentar reivindicar lo intelectual del arquitecto a través de un lenguaje falsamente o artificialmente impostado, yo creo que es uno de los flacos favores que se le pueden hacer tanto a la profesión como a la difusión de la arquitectura, como al verdadero diálogo con la sociedad. O sea, no creo que se necesite, creo que se necesita cuidar el lenguaje de una manera exquisita porque es parte de la higiene básica de cualquier intelectual, pero a la vez yo creo que el eh, impostarlo para que es remarcar el aspecto intelectual, creo que es una de las cosas que nos pasará factura. Y nos pasará factura Ya nos está ya. pasando, quizá, ¿no? O sea, De yo creo que hecho, eso ya está claro, ocurriendo. Sí. de hecho es una especie de plaga en las escuelas de arquitectura de todo Occidente el recurrir bueno, a la filosofía francesa, te iba a decir, pero siempre ha sucedido también esto, cuando no ha sido Sí. con Deleuze, ha pasado con Latour y seguirá pasando. Quiero decir, parece que la arquitectura no se basta para hablar de arquitectura y que necesitamos recurrir como a Sí, sí, muletillas. exacto, esa altura, ¿no? Desde la que nos dirigimos ese estrado, ¿no? Desde el que nos estamos dirigiendo al resto del mundo. Coincido, Santiago, contigo. Y en este tiempo, ¿no? En todos estos años que ya van casi 20 años, ¿no? De esta relación contigo ¿no? Y con los medios y la crítica. También creo que has advertido un poco también el cambio de temas, ¿no? Del cambio de temas sobre los que estábamos preocupándonos como profesión. Y esto, la verdad es que me parece súper interesante de cara a dar respuesta también a una sociedad que nos está ya pidiendo cosas u otras cosas, otros marcos de referencia quizá desde donde mirar. Sí, se producen las dos cosas, como tú estás diciendo. O sea, se ha producido un cambio de temas después del 2008, fruto del ni más ni menos que de la falta de posibilidades para construir. Y entonces, el reformular la profesión se convirtió en una especie de obligación. Hubo, entre comillas, personas dedicadas a culpabilizar al pasado y tal, y muy pocos en ver cuáles eran los nuevos marcos o las posibilidades de referencia o el campo de juego en el que se había quedado convertida la profesión. O sea, eso fue uno de los momentos, yo creo que también importantes. O sea, qué cabía esperar de la arquitectura en un contexto en el que los encargos ya no iban a llegar por el sitio que habitualmente estaban llegando. Ya. Y cómo de alguna manera también una profesión construida no sobre la figura del arquitecto visible, capaz de aglutinar, si quieres, los intereses o los encargos por parte pues del poder, en realidad. ¿Cómo iba a transmutarse esta situación en el nuevo terreno de juego? El poner el foco en lo ecológico, poner el foco en el bajo coste, poner el foco en los programas de un tamaño más reducido, fueron seguramente de los temas primeros que aparecieron. Hoy están apareciendo temas, pues bueno, hoy, pero llevamos 10 años hablando de
de la ecología. La ecología, o si quieres, el interés medioambiental ha transitado también mucho en estos años, desde la, entre comillas, la decoración de lo ecológico a amagos de medición de lo ecológico, al sentirse culpable de manera colectiva por la contaminación mundial por parte de la arquitectura. O sea, en todo caso, la figura del arquitecto en todos estos cambios de escenario sucesivos que se han producido muy rápido en muy poco tiempo, se ha mantenido en común como el general sentimiento de culpabilidad por parte del arquitecto de ser responsable de todas las cosas que pasaban, cuando en realidad la arquitectura es una disciplina muy poderosa, entre comillas, pero a la vez muy humilde, porque hace lo que puede con lo que puede, y el arquitecto, desgraciada o afortunadamente, puede resolver lo que puede, y no puede resolver las desigualdades de género, no puede resolver los problemas ecológicos, no puede resolver el hambre en el mundo, pero sí puede hablar con legitimidad de la ausencia de vivienda pública, puede hablar de la falta de compromiso con los materiales que necesariamente se van a sacar de un sitio para ponerlos en otro. O sea, puede hablar de la responsabilidad de construir o no construir. Puede hablar de ciertos temas. Claro, que sí que puede atender o detectar cuáles son esos problemas o esos intereses, que es que si les damos la espalda, es lo que decíamos antes, tampoco vamos a dejar de ser necesarios, ¿no? También, si no ayudamos a escuchar, si no hacemos esta actividad de escucha como profesión, bueno, si no atendemos a esto, probablemente terminemos también fuera de juego, que en parte quizá, y esto seguramente habrá gente que me lo debata, pero quizá ya estemos en parte fuera de algunos juegos, ¿no? Desgraciadamente, desde mi punto de vista. Y efectivamente, quizá hay temas muy sociales que no se pueden resolver directamente, pero sí se pueden atender como estás diciendo, ¿no? Pues viendo las arquitecturas de cercanía, ¿no? Los materiales de cercanía o el tipo de... o simplemente está diseñando con técnicas tan básicas como, por ejemplo, la ventilación cruzada, ¿no? Que parece que todo hay que resolverlo con un aire acondicionado, pero en realidad hay otras cuestiones que se pueden atender, más Sí, operativas, ¿no? Quizá. sí, pero fíjate que la arquitectura está en un curioso cruce de caminos de creer que podemos resolver un montón de cosas y la incapacidad de poderlo hacer. Y Ya. igual sucede con la figura del arquitecto. O sea, el arquitecto ha ido derivando en cierta medida su posición a anclajes relacionados con el mundo de lo curatorial o del arte. Ujú, O sea, campos ujú, en realidad que están vinculados de alguna manera a la actividad, al activismo, a una ujú. cierta forma de ejercer el activismo y simultáneamente la arquitectura no puede resolver todos los problemas. Y esta asunción de responsabilidades más allá de lo que el arquitecto puede hacer, creo que es muy perturbadora porque tiene la obligación de hacer cosas pero como disciplina, pero no puede acusarse a la arquitectura de males mayores que los que Ya. tiene. O sea, quiero decir, en ese sentido la arquitectura, para bien o para mal, y esto sí que es bueno, como casi todas las cosas que estamos hablando ahora, es el punto de vista personal. Hay que también Ujú, decirlo en esos términos, ¿no? Yo ujú. entiendo que la disciplina da lo mejor de sí cuando está sola y cuando los edificios o las construcciones de alguna manera responden por sí mismas a las necesidades de la sociedad o lo que tiene alrededor, sean el clima, sea las exigencias de igualdad o la satisfacción seguramente a las demandas de las minorías, que, insisto, no pueden resolverse a través solamente de la arquitectura. Creo que la política en ese sentido y la arquitectura tienden a estar cercanas, pero creo que ahora mismo está muy contaminado la actividad de la arquitectura con lo que Ujú, promete conseguir a través de la política, ¿no? ujú. Insisto, esto es Opinión minoritario. personal. No, pero que en realidad yo creo que es una buena reflexión. Yo creo que quizás si pudiéramos, no sé si aquí los que nos estáis escuchando aquí detrás, y pudierais compartir también un poco vuestros pensamientos respecto de esto, establecer un diálogo y este debate que quizá deberíamos tener. No es fácil tenerlo, ¿no? En la profesión. ¿Quién habla con quién? ¿Cómo hacemos esto? Somos muchos y muchas, pero sí que creo que es una reflexión interesante que desde luego hay que tener en cuenta a la hora de seguir, ¿no? Adelante. Y en este libro además, claro, es que tocas muchos temas que están totalmente
ahora mismo sobre la mesa de debate, precisamente, ¿no? Hablas de la enseñanza, hablas de, pues lo que decíamos, ¿no? Los nuevos marcos de referencia, hablas de la investigación, hablas de, tengo aquí la chuleta también, ¿no? De la ecología, precisamente, hablas de un montón de cosas que, claro, que puestas todas juntas y vistas todas juntas en este precioso libro, pues da muchísimo que pensar, ¿no? Y a mí sí me gustaría, no sé si quieres leer alguno o hablar sobre algunos que yo te proponga, no sé si te atreves a leerlos, Todo pero a mí, por tuyo. ejemplo, no, pero a mí, por ejemplo, precisamente la entrada de no es cierto que investigas si no difundes, creo que se titula así, ahora mismo es mentira, perdón, es mentira que investigas y entre paréntesis si no difundes, me parece muy interesante porque ahora mismo la investigación y en el campo universitario, en la docencia, vamos, en la docencia, en lo que es el sistema académico, está totalmente presente y me gustaría que nos hablaras un poquito más a fondo de este tema desde esta entrada. Bueno, en realidad, el mundo de la investigación y la arquitectura, yo creo que ahora mismo está en una encrucijada muy interesante, sobre todo en España. O sea, yo creo que en un momento en que la academia se está más que nunca, está separándose más que nunca del mundo profesional. Ujú, La palabra investigación está en el ámbito, sobre todo, cercano a lo que tradicionalmente se ha entendido como esa postura del arquitecto que construyendo investigaba, o sea, esa cosa de ujú, proyectar es investigar. ujú, Eh, los signos de los tiempos y hacia dónde van, por ejemplo, la investigación en el mundo en relación a la arquitectura, sin excluir, por supuesto, los campos donde la investigación tiene una metodología consolidada, como son las más puramente, si quieres, disciplinares, la construcción, las estructuras, o sea, las instalaciones. Hay como ujú, campos dentro de la arquitectura o la historia misma que tiene una metodología asentada y probada. Sin embargo, hay campos donde la metodología se ha vuelto más ambiguo y entonces seguimos como inmersos en esta cosa de, no, es que proyectar es investigar. No voy a entrar en este debate que es largo y que seguramente sí que hay dos posturas muy claramente polémica, polémica. marcadas, muy polémicas sin duda, pero Polémica. claramente marcadas, ¿no? Porque ahora mismo Ujú, esto tiene consecuencias directamente en el mundo académico y en la entrada en el mundo académico, ¿no? Y en la ujú, consolidación de las figuras del mundo académico. Pero ujú, sí que creo que es una cosa que los signos de los tiempos y el puro mundo académico está, sobre todo anglosajón, está claramente definiendo por su ujú, manera de, ujú, construir los profesionales de la academia y es alejar cada vez más el mundo de la investigación del mundo profesional puro y ujú, duro. ujú, Eh, ujú, Todavía en España seguimos con el debate, como si estuviera vivo, pero el mundo anglosajón lo tiene bastante claro y cada vez el profesional de la academia ujú, va por una línea mucho más clara de que la investigación es lo que se hace en la academia y no necesariamente tiene que estar vinculada con la práctica profesional, ujú. para bien y para mal. Quiero Más decir con claro. esto, ¿no? O sea, seguramente es uno de los debates que se está manteniendo en determinados círculos, pero Ujú, creo que los signos de los tiempos mundiales van en una dirección contraria a lo ujú. que seguramente muchos creerían o creeríamos que es positivo, ¿no? Ujú, ujú. A mí me gusta mucho de esta entrada una propuesta que haces. Dices, no tengo en el bolsillo una solución razonable para este galimatías, pero la verdadera excelencia en la investigación, entre otras cosas, entre las que habría que nombrar la financiación, la formación de equipos y otras circunstancias no menores por tener canales más abiertos y libres e investigadores mejor formados. O sea, yo creo que esto también es una buena reflexión. O sea, la financiación para todo esto, la manera en la que los profesores y profesoras se pueden poner a hacer todo esto y de una manera solvente, ¿no? Y formada. Hay otras disciplinas que lo tienen clarísimo. O sea, un Ujú, farmacéutico o no le digas o sea, que estamos teniendo esta conversación sobre la investigación porque ujú, directamente vamos, ujú, las carcajadas se pueden oír desde lejos, quiero decir, o el mundo de la medicina o determinados campos eh, tienen asumido que la investigación no se hace en solitario, que la ujú, investigación no se hace sin financiación
y que la transmisión de la información y la construcción de grupos y conexiones entre grupos que están investigando es parte de la labor del investigador, porque el método es puramente científico. Claro, en la arquitectura siempre, para bien, yo creo, está en un territorio intermedio que no es ciencia y no es arte. Y esto hay que decirlo claramente, porque no es ni una cosa ni otra. Y los métodos propios tienen que estar, estamos condenados a buscar una metodología apoyada o prestada, no auténtica, en el sentido de que de alguna manera tiene que coger de varios sitios para poderlo hacer. Pero lo que tú estás diciendo es clave. O sea, la investigación se puede producir de muchas maneras, pero en el campo de la arquitectura necesita conexiones y necesita estar apoyada por círculos, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Y además es que es un problema en el que estamos viviendo todos piel con piel. O sea, estoy convencida de que hay profesores y profesoras aquí detrás escuchándonos que están en esta situación y que, bueno, pues que todos sabemos, no nos meteremos tampoco en ese jardín hoy, pero todos sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? En cuestiones de investigación y de exigencias en esa carrera académica. Hay otro tema que también comentas y que me parece que es que leer esta entrada también es casi como leer una noticia de esta mañana, por así decirlo, ¿no? Que es esta entrada de arquitectos estrellas y la vivienda. O sea, yo creo que hay este tema de la vivienda que nos lleva acompañando ya desde hace muchos años, que mucha gente venía ya advirtiendo del problema y ahora ya el problema nos ha estallado y nos seguirá probablemente estallando en la cara, ¿no? Porque yo creo que está aquí, ¿no? Entonces, este momento, este problemón, claro, ¿cómo se aborda esto? No digo que, por supuesto, es una solución al problema de la vivienda, no te estoy pidiendo eso, pero sí un poco comentar cómo ves tú la concienciación de la propia profesión y del asomarse, ¿no? Desde la profesión a este tema tan grave. Fíjate que ese texto en realidad era la detección de un síntoma. Es un texto que pues, posiblemente tenga ya cerca de eso, 15 años, y era simplemente la constatación de qué había pasado con la falta de atención del fenómeno de los arquitectos estrella hacia los programas como son los de la vivienda. O sea, si uno hace un recuento de cuántos proyectos de vivienda han hecho los, entre comillas, aquellos denominados falsamente como arquitectos estrella, te das cuenta que el desequilibrio era brutal. Y esta constatación o ese estudio o esa señal de alarma en realidad no se había puesto sobre la mesa claramente. Quiero decir que, y sin embargo, fíjate que hoy seguramente el programa estrella, entre comillas digo programa estrella porque es de los últimos reductos que quedan donde se está produciendo verdadero avance disciplinar es en el tema de la vivienda. Vivienda colectiva en determinados focos o vivienda. De repente hay grandes estudios que están haciendo, muchas veces por necesidad, pero también por convicción, la vivienda individual como una especie de campo de experimentación para cosas mayores. Yo creo que en la cadena de conexiones de la vivienda y, por otro lado, el debate social de cuánto la vivienda como tema está en el centro y de las necesidades y de las cosas a resolver por parte del arquitecto, curiosamente confluyen, ¿no? O sea, seguramente la vivienda se ha convertido en estos 15 años en el termómetro de lo que estaba sucediendo con la profesión. Y no lo digo solamente en números cuantitativos, estadísticos, ¿no? Sino también como interés en cuanto a investigaciones temáticas o la manera de afrontarlo, tanto material como programáticamente, ¿no? Yo creo que es uno de los temas en los que podemos medir el avance de estos 15 años, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Y qué pasa con la vivienda? Sí, porque además es que justo mencionabas antes, ¿no? La relación entre arquitectura y política. Yo creo que esto aquí pegamos casi en el centro de la diana de un problemón en el que estamos todos implicados, porque obviamente si no nos ponemos todos a trabajar en conexión los unos con los otros, esto no sé muy bien qué solución puede tener. Pero me gusta mucho que hayas mencionado todo esto porque se ve cómo la profesión en estos momentos sí está atendiendo, sí se está metiendo en este asunto, ¿no? Y estamos intentando desde, como tú decías, desde donde podemos y como podemos, intentando resolver o ayudar a resolver este asunto. Claro, el tema de la vivienda, fíjate que es un tema también, si hablamos de vivienda pública, es un tema que tiene mucho que ver con la política, porque tiene que estar financiada o encuentra financiación en la política, pero también, a la vez,
y seguramente que es donde más podemos hacer los arquitectos, es intentar ofrecer formas de vida que se adecúen a las necesidades que hoy tiene la sociedad. Ahí es donde realmente puede el arquitecto aportar más. ¿Qué tipos de vivienda, qué tipologías? Por supuesto, el mercado va a decir mucho y, por supuesto, hay mucho del mercado que va a estar siempre sujeto puramente a la venta, quiero decir, la parte comercial, pero muy difícilmente en ese terreno se produzcan grandes avances disciplinares, pero sí hay retos y grandes retos por delante en cuanto a si hoy en día, pues, qué sé yo, desde la programación de las habitaciones, si vivimos en medio de viviendas que, pues, los salones han dejado de ser salones, o, quiero decir, los dormitorios se han convertido en oficinas. O sea, hay muchas cosas en torno al tema de la vivienda que los arquitectos sí pueden reflexionar y aportar sobre ellos. No tanto sobre las desigualdades entre entes biodiversos y humanos y no humanos, ¿no? Mira, nos manda, antes de seguir yo preguntándote, Santiago, nos manda una pregunta No Architect Studio. Dice, ¿crees que lo pequeño aporta una forma propia de resistencia frente a la arquitectura espectáculo? ¿Podrías explicar cómo esta práctica modesta influye en la propia visión del proyecto? Bueno, esto es una de las cosas más delicadas porque muchas veces el tamaño de los encargos, el arquitecto directamente hace lo que puede con lo que tiene. Quiero decir, no, muchas veces es por pura necesidad. Lo pequeño es hermoso, dice el precioso libro de Schumacher, ¿no? Pero muchas veces es que en lo pequeño el arquitecto tiene también la responsabilidad de dar respuestas. O sea, yo creo que no hay... entiendo que lo pequeño es uno de los puntos seguramente para confrontar fácilmente con la gran arquitectura o los grandes programas, pero a la vez yo creo que es igual de valioso. O sea, no creo que haya llegado el momento de atribuir más o menos valor a lo grande o a lo pequeño, sino a lo que precisamente tiene valor, que es otro de los aspectos que están en cuestión, ¿no? O sea, si todavía podemos atribuir a la arquitectura que es más valiosa una que otra, ¿no? Es uno seguramente de los puntos más dolorosos sobre los que hoy deberíamos debatir, pero que la posmodernidad no te permite establecer qué es o no más valioso, ¿no? O sea... Sí, desde luego. No, y yo creo que hay ejemplos ahora mismo, no quiero contestar yo, por supuesto, pero creo que hay ejemplos ahora mismo de muchos estudios jóvenes que, claro, están atendiendo a proyectos pequeños, que están teniendo que dar respuesta a proyectos desde lo pequeño, precisamente porque están resolviendo pues problemas de intervenciones en el patrimonio, o están resolviendo problemas de reformas de viviendas, están resolviendo problemas de lo que no sé, y no mencionaré a nadie, pero hay ciertas corrientes en nuestra profesión que denostarían algo llamado interiorismo, ¿no? Claro, muchas veces ya en esas propuestas pequeñas hay muchas respuestas, como tú dices, Santiago, que no solo son valiosas, sino que hay un pensamiento proyectual y arquitectónico muy, muy sólido que está ahí detrás. Y no mencionaré a ningún estudio, que saben que los adoro a todos, por si acaso alguien se me enfada, pero solo hay que ver exposiciones como las que hemos visto de Capital Reform hace nada en el colegio, o también, pues por decir, la de los nuevos realistas en Barcelona, ¿no? O sea que hay muchos ejemplos ya que están atendiendo a lo pequeño, ¿no? Por como nos preguntaba. No sé cómo ves esto. Sí, yo soy un enamorado del futuro, quiero decir, en el sentido de que creo que es de los campos de trabajo que ofrecen más, seguramente, más valentía incluso. O sea, es curioso que muchas de las actitudes de lo que están haciendo los estudios que dentro de 10 años estén haciendo lo mayor de la arquitectura está ahora mismo debatiéndose en el campo del interiorismo, entre comillas, con todo el respeto. Quiero decir que me siento más cercano o tengo la intuición de que hay más posibilidades de aportar a la sociedad con la construcción o con el cuidado, con el cariño que está poniendo en determinados proyectos de interiorismo que en los devaneos en el campo del arte. Creo que hay más territorio de juego, por mucho que haya cosas que están a medio camino, ¿no? Creo que no solo es un campo de entrenamiento bueno, sino que es la construcción seguramente de un discurso
hacia lo que significa la arquitectura, porque los medios son cada vez más escasos, se quiere conseguir ampliar el lenguaje. O sea, creo que los muchos habitantes que están reformando en manos de personas cercanas sus viviendas o sus estudios o el pequeño baño que tienen, están contribuyendo indudablemente a que lo que vaya a pasar en la arquitectura de los próximos años esté empezando a latir, ¿no? De hecho, mira, nos pregunta Pájaros de Papel, nos pregunta, ¿no será que no hay arquitectura pequeña, entre comillas? Buenísima cuestión, yo creo que ese es el asunto, ¿no? Claro. El asunto es ni más ni menos que este. O sea, yo creo que el borrar los límites entre lo grande y lo pequeño es de las cosas claves. O sea, hay programas, hay cuestiones de presupuesto que hacen que unas tengan más metros cuadrados que otras, pero y hay cosas que son capaces de influir más o llegar más lejos simplemente por el tamaño. Pero efectivamente yo creo que la disolución de ese borde está muy bien traída, ¿no? Me encantan las preguntas que nos hacen aquí nuestros espectadores y espectadoras asimétricos y asimétricas. Hay otra entrada, Santiago, con la que me gustaría también meternos un poquito, que se titula ¿Hay que dar a la gente la arquitectura que se merece? Esta entrada para mí es muy especial y muy simbólica, ¿no? Y me encantaría que entráramos aquí, ¿no? En conjunción con el habitante de la arquitectura, que esto es una cosa tremenda que yo creo que tenemos siempre que atender y que escuchar, ¿no? Cuéntanos un poquito. Bueno, este es un chiste, un mal chiste que lanzó un arquitecto como Phil en plena posmodernidad, ¿no? O sea, Phil, que era un arquitecto que tenía una trayectoria, de lo mejor que se podía hacer en vanguardia en ese momento. Y de repente se hartó de intentar hacer la mejor arquitectura posible y hizo esta pregunta con mucha dosis de maldad, en realidad. Porque lo que estaba diciendo es que hay que dar a la gente basura o diluir completamente lo que es valor o no valor a cambio de algo que se entiende y que sea fácilmente publicitable y vendible y por tanto me dé más encargos. Esto que es una pregunta del año 80 y pico, que es cuando se produce este cambio de orientación de haber hecho lo que había hecho a pasarse a una especie de posmodernismo exacerbado y vacío en casi muchas de las obras, iba a decir casi todas, pero muchas de ellas. En realidad es lo que da origen al título de este texto, ¿no? O sea, hay que dar a la gente la arquitectura que se merece. Yo creo que sí, pero no en el sentido de Bofill, sino en el sentido de que esperamos lo mismo del resto de las profesiones o de los oficios, ¿no? O sea, a mí me gustaría, quiero decir, acudir a un médico o a que quiera cuidarme porque me lo merezco, ¿eh? Claro, o sea, creo que vivimos en un gran... quiero decir, la esencia de la ciudad o la esencia de la civilización está en aportar con nuestros oficios a los demás de la manera más honesta posible, ¿no? En ese sentido... Mira, nos dice Celia Garri, nos dice, sí, por lo menos aspirar a ello, ¿no? Claro, claro, en el buen sentido de esa palabra de merecer, ¿no? Sí, vamos a ver claro, el acceso a la arquitectura, esa es una de las cuestiones clave de esto. O sea, ¿hay que dar a la gente la arquitectura que se merece? Por supuesto, pero hay que tener también claro, insisto, que es que solo podemos dar arquitectura, creo que no podemos ir muchísimo más allá, desgraciadamente, si no es simplemente una construcción de palabras. O sea, podemos decir que prometer el bienestar emocional y de otro tipo, ¿no? Pero la arquitectura llega a un límite que me temo que no es el que está prometiéndose en muchos círculos, ¿no? Yo ahí lo de la arquitectura que se merece, yo la verdad que nos merecemos o que se merecen los habitantes, se me viene a la cabeza pues eso, una arquitectura digna, una arquitectura bien planteada, una arquitectura bien pensada, que es como tú dices, Santiago, lo que a donde nosotros y nosotras podemos llegar, ¿no? Mira, nos dice Carlos Drescher, nos dice Frank Lloyd Wright diseñaba hasta los cubiertos y teteras de sus casas, al igual que todos sus mobiliarios. Quizás algunas de esas miradas necesitan volver a esta clase de problemas que aparecen ahora. ¿No? Bajar a ese detalle de cuidados desde la arquitectura, ¿no?
se juntan dos cosas y dos temáticas. Yo creo que el descender en el diseño hasta el extremo de Wright o si quieres, la arquitectura, entre comillas, total, con la aspiración de diseñarlo todo, de alguna manera está volviendo a aparecer, pero en una dimensión diferente, curiosamente diferente hoy, entiendo. O sea, queremos diseñar ciertos colectivos, están queriendo diseñar desde lo microscópico y el mundo de las bacterias, quiero decir, cualquier interesado por lo que sucede en las bienales de arquitectura va a darse cuenta que en realidad es la misma aspiración del querer abarcar más de lo que el arquitecto puede abarcar. En ese sentido, yo creo que sigue siendo una ambición que depende del objetivo general del asunto. Y en este sentido, creo que las limitaciones, de verdad que es que creo que las limitaciones de la arquitectura son fantásticas. O sea, creo que Me gusta esta frase, las limitaciones de la arquitectura son fantásticas. Sí, son fantásticas, porque creo que es que nos impiden irnos, o sea, irnos más allá del camino que podemos trazar. O sea, el campo de las limitaciones para el arquitecto es una bendición, por mucho que nos estemos constantemente quejando de las limitaciones. O sea, en las limitaciones la arquitectura se hace mejor. Lo ha hecho siempre. Lo ha hecho siempre. Son limitaciones de terreno, de espacio, de presupuesto, de posibilidades, de culturales, políticas. O sea, llega la arquitectura donde llega. Yo creo que asumir esto o pelear por reivindicar esto, yo creo que nos daría muchas alegrías. Bueno, pues a ver qué nos van diciendo por ahí de estas últimas reflexiones. Tenemos nada, 10 minutitos, Santiago, y yo quiero que hablemos de la última entrada que propones en el libro, que es ¿para qué sirve la arquitectura?, ¿no? Que yo creo que es fundamental hacerse esta pregunta, ya que nos la hacen constantemente desde fuera. A mí, mi familia, cada vez que alguien tiene la oportunidad, ¡pimba!, me la coloca, ¿no? ¿Cómo ves tú esta salida del libro, pero a la vez una reflexión que nos ocupa a todos? El textito este que citas en realidad es Antoine de Compagnon dice que en relación a la literatura, y por lo menos la literatura lo tiene claro, dice, consiste en saber que hay cosas que solo la literatura con sus medios específicos puede dar. Creo que eso específicamente es exactamente lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, que hay cosas que específicamente la arquitectura puede dar que no pueden dar otras disciplinas. Yo creo que es la clave. O sea, mira, solo sirve llana y simplemente para ser humanos. Sería la conclusión, ¿no? O sea, para ser mejores. Su resistente silencio, su fondo observante nos salvaguarda. Creo que la arquitectura, de alguna manera, nos hace más humanos, en el sentido más rico de la palabra, más capaces de comprender incluso lo que no es humano. O sea, gracias a la reflexión sobre qué es el ser humano, podemos llegar a entender lo que es las responsabilidades que tenemos respecto al mundo que habitamos y nuestros congéneres a la vez, ¿no? Podría decirse que la arquitectura, en el sentido contrario, si está desligada de eso, no sirve para nada. O sea, y sería prescindible. Es poco. Si la arquitectura a estas alturas sirve para resguardarnos de la naturaleza, yo creo que es poco. Es poco. Creo que debe aspirar a eso, a hacernos mejores como especie, ¿no? Y por tanto, cuidar mejor. Justo esto te iba a decir, que me parece muy bonito cuando utilizas el término hacernos más humanos, en el sentido de más cerca de la humanidad, ¿no? De tener humanidad y entender desde donde estamos, que no podemos estar en otro sitio, pues, desde donde estamos, todas las circunstancias, o empatizar mejor o lo mejor posible con otras circunstancias, ¿no? Y yo creo que esto es precioso. O sea, si la arquitectura sirve para esto, lo es todo, ¿no? O sea, no que podamos hacer todo, sino que ojalá lo entendiéramos todos así, ¿no? Que no es poco.
tener más humanidad, ¿no? Nos dice Octavio Mestre, dice, el pájaro se queja de luchar contra el rozamiento del aire, perdón, contra el rozamiento del aire que le cansa, pero sin aire no podría volar, hablando de limitaciones, ¿no? Yo creo que esto es bonito, lo que nos propone también ahí Octavio. Es verdad, es así. Yo creo que es Es un nuestro comentario mundo. bastante poético también, o sea que está muy bien. Ujú. Y mira, Pájaros de Papel también nos dice, debe ser un microcosmos. O sea, está aquí todo el mundo saludando, diciendo, saludando desde Argentina y dándonos las gracias. Santiago, última pregunta. ¿Tú cómo lo ves? Sé que no vaticinas el futuro, pero ¿qué podemos esperar de este mundo de la crítica? ¿Habrá más hojas de reclamaciones? ¿Habrá más por lo que protestar y reclamar? El título, a ver, Ya lo sé que no va por el, ahí, pero... el título en pero realidad, esta es quiero decir que entendemos por las hojas de reclamaciones en realidad lo que uno esperaría de un buen servicio. O sea, cuando uno no tiene un buen servicio de una profesión, en realidad uno pide las hojas de reclamaciones. Pues de alguna manera el libro se titula así porque me gustaría de alguna manera que tuviéramos la responsabilidad de poder reclamar, ¿no? Con la Ujú. arquitectura. O sea, Sí, creo sí. que hay que reclamarle y hay que reclamarnos, nos tenemos que reclamar con la arquitectura en respuestas a la manera en que estamos en el mundo. Yo creo que ese es seguramente el motivo del título del libro. Tú lo estás poniendo sobre la mesa. ¿Habrá más? Pues claro, yo creo que inevitablemente estamos condenados, vamos, los arquitectos, o todos los textos lo dicen en el libro, llegamos siempre tarde. O sea, También lo dices así, efectivamente. por definición, no tanto vital que llegamos tarde a los sitios, que la impuntualidad puede ser una cosa personal, pero como profesión estamos retratando siempre el tiempo Claro, fuera del fuera tiempo, de ¿no? O tiempo. sea, Ujú, ujú. cosa que no les pasa pues, a otras profesiones. O sea, si me pides un vaticinio del futuro, soy incapaz de darlo. Pero lo que sí que puedes pedirme es estar pendiente a lo que esté pasando. Eso sí que me... Yo, Creo que yo tenemos la iba a obligación pedirte, todos. yo iba a pedirte precisamente esto, ¿no? En tu texto de todas las escaleras del mundo, me acuerdo que comentamos esta persona, ¿no? Que se subía a la escalera y que desde la escalera podía ver más lejos y tal. Yo te pido que sigas con la mirada atenta, que nos sigas escribiendo y mandando estas hojas, ¿no? De reclamaciones y pidiéndolas a la arquitectura y a la profesión, que la formamos en definitiva todos y todas. A ver qué dice Mara. Dice, estupendo escucharte. Sí, y no, Santi, me quedo pensando en cómo ha de ser el nuevo humanismo para una especie humana abierta a disciplinas fluidas y transversales. Abrazos, que también tiene que estar así, ¿no? Santi, no sé si quieres responder. No, dar las gracias a todos los que habéis estado participando de la conversación y sobre todo Ujú. también darte las gracias, María, por la invitación. Siempre es un gusto conversar contigo. El Pues libro, me gustará saber lo que opinan los lectores ujú. por supuesto, encantado siempre de estar en el Club de Lectura Asimétrico. No, feliz, Santiago, de volver a tenerte aquí. Aquí hay de mensajes de agradecimiento y que van para ti, lógicamente. Os recuerdo a todos y a todas que este libro, por supuesto, está en nuestra web, pero por favor, os lo pido, por favor, y esto sabéis que lo hago siempre en todos los clubes, id a las librerías. Son nuestras compañeras de viaje en esta aventura editorial de los libros. Os pido que vayáis allí, que acudáis a ella, porque sin ellas ni autores, ni editores, ni nadie podríamos seguir navegando, básicamente. Así que acordaos, hojas de reclamaciones en vuestra mejor librería, en la de confianza que tengáis abajo de casa o en las especializadas, por supuesto, a las que mandamos a todas ellas un abrazo enorme. Santiago, ha sido una delicia otra vez tenerte aquí en el Club de Lectura, hablar de este libro. Tenemos que planear esta presentación presencial, que también la haremos, una presentación presencial de este libro, y todos los comentarios, mensajes, etcétera, podéis seguir a Santiago, por supuesto, en sus redes y mandarle por allí también los comentarios, o si nos los queréis mandar a nosotros, se los trasladamos a Santiago, por supuesto. Os mandamos un abrazo enorme y agradecimiento infinito siempre por acompañarnos y un beso muy fuerte, Santiago, a ver si nos vemos en persona, que ya hace un Pronto, montón que no nos vemos, sí, ¿vale? que sea pronto. Muchas gracias a todos, gracias María, gracias a todos Un por... abrazo fuerte. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Chao, chao.